Bienvenidos todos a la sociedad. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio que hemos construido con el objetivo de juntar a la gente que emprende en los negocios y esas personas que quieren salir de la media en un espacio que trabajemos en conjunto para poder salir todos juntos adelante. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que he preparado para ustedes con mi equipo. Y el nombre de este capítulo se llama 4 acciones para tener en tu vida el máximo potencial. Y hemos comprendido que si tú quieres salir adelante en la vida, tienes que trabajar estos 4 factores para lograr el cumplimiento de tus objetivos personales, profesionales, de emprendimiento y demás. Y entendimos que la primera fase de todo es reconocer el dónde estás y a dónde vas. Cuando hablamos de reconocer el dónde estás y a dónde vas, nos referimos netamente de que si tú no defines un norte, simplemente vas a estar perdido. ¿Sí? Por lo cual tu desarrollo personal, profesional, tu negocio, tu emprendimiento va a ser como un bote sin vela que no tiene ningún objetivo y no va a llegar del punto A o al punto B. Es decir, tú estás con un bote a la deriva hacia donde te lleve el viento y no vas a poder llegar hacia ese objetivo porque vas a consumir todos tus recursos, todo tu tiempo, toda tu energía, que es limitada, en un objetivo que no está marcado. Para esto quiero contarles una anécdota muy rápida, como que vamos contándole un poco de lo que se dedica Andrés Santa Cruz profesionalmente. Y es un negocio, una empresa interesantísima que se llama Centric, que es una idea que nació muy personalmente, de donde yo quise juntar con el objetivo de aportar profesionalmente a muchísimas personas, a crear una solución tecnológica que pueda ayudar de verdad a las empresas a optimizar procesos y a crecer. Y esta idea de compilar todo lo aprendido y construir esta solución en un espacio, en una sola tecnología, siempre fue compleja o difícil de pensar. Sin embargo, cuando tracé ese norte de lo que quería, ¿sí? Sin recursos, sin dinero, sin personas que te ayuden, sin equipo, sin un solo programador, es muy difícil plantear que lo puedes cumplir. Sin embargo, cuando trazas ese objetivo empiezan a suceder cosas. Y esas cosas que tú te trazas hacia el objetivo son producto de acciones directas o indirectas que van detrás de una visión, ¿sí? Y es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque más del 80% de la sociedad humana está por la media o hacia abajo. Es decir, que nosotros no destacamos en la gran mayoría de la humanidad del resto en todo lo que hagamos, profesionalmente, en nuestros negocios o en nuestra vida. Es decir, el 80% de la sociedad está condenado a estar en la media. Un 15% en estos análisis de estimación te dicen puntualmente que esas personas destacan un poco más que el resto de ese 80%, pero que apenas un 5% son las personas que logran tener un éxito. Y definiendo el éxito, que puede ser en distintas aristas, el éxito puede ser profesional, el éxito puede ser de cuánto te gusta tu trabajo, el éxito puede ser qué tan bueno eres para un deporte o cuánto dinero ganas, ¿sí? Esto es algo muy importante que tenemos que comprender. Pero si queremos estar dentro de ese 5%, que es muy difícil llegar a ese punto, tenemos que trabajar netamente en esa visión, conocer qué habilidades nosotros tenemos para desarrollarlas y llegar a ese punto B. Luego tenemos que definir nuestro propósito. Y aquí hay algo súper importante, que el propósito va más allá de la visión, ¿sí? No quiero decir que la visión y el propósito son cosas que no trabajan en conjunto, sino que el propósito va hacia cuánto tú quieres aportar a la sociedad, hasta cuánto quieres aportar a las personas, ¿sí? Y cuando defines un propósito real de ayudar, un propósito verdadero de generar desarrollo sostenible hacia una empresa, hacia la comunidad, hacia las personas, hacia los negocios, ¿sí? Con un propósito real de ayudar, tu éxito está garantizado siempre y cuando lo mezcles con esa visión, ¿sí? Por ejemplo, citemos este podcast puntualmente. Este podcast tiene el propósito de juntar a emprendedores, de juntar a personas que quieren salir de la media y construirlas y centrarlas en una comunidad para garantizar que puedan intercambiar experiencias, que puedan hacer networking para crecer o que simplemente encuentren un medio, una forma y una manera para motivarse con otras personas que se comprenden y se sienten como ellos, que quieren salir de ese 80% del que hablábamos. Y ese es un propósito real cuando tú quieres trabajarlo con el resto. Entonces, este podcast es el ejemplo de que un propósito real puede construir cosas reales como esta comunidad en la que tú, que estás escuchando, y estás formando parte. Siguiente, tenemos que trabajar como personas, ¿sí? Es decir, tenemos que trabajar unitariamente en nosotros como personas para llegar a ese objetivo. Es decir,
ya tenemos una visión de dónde estamos, de dónde queremos estar. Por otro lado, tenemos un propósito que se junta con esa visión, pero si tú tienes propósito y tienes visión y no trabajas en ti como persona, muy difícilmente tú vas a destacar del medio y vas a quedarte en ese 80%. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, que si tú no trabajas en ti, simplemente todas estas ideas son sueños, que está muy bien soñar, pero si no trabajas en ello, simplemente estarán colgadas en el aire. Por eso, hay un libro que yo les quiero citar que se llama Despierta tu héroe interior de Víctor Hugo Manzanilla. Es un libro que a mí me ayudó muchísimo, que te dice que el héroe más grande que puedes despertar eres tú mismo, pero tienes que empezar a enfrentar tus propios miedos y tus propios problemas y limitaciones. Es decir, poco a poco tú como persona tienes que esculpir dentro de ti estas habilidades, tus fortalezas mejorarlas y tus falencias y debilidades potenciarlas y trabajarlas para alcanzar ese propósito y alcanzar esa visión. ¿Sí? Entonces les recomiendo muchísimo ese libro que a mí me ha ayudado un montón para poder delimitar esto y comprenderlo. Y voy a contarles una historia muy, muy personal de cómo me ha servido esto. Yo recuerdo cuando era chico, salía de la universidad, 18 años, no tenía un norte, un fin, un objetivo claro, pero hubo algo que me tocó, que fue el hecho de que me gustó el hecho de enseñar, ¿sí? Me gustó ser docente en una clase enseñando a mis compañeros en el último año de universidad matemáticas. Y hubo un clic interesante, obviamente lo hacía con intereses financieros, yo daba clases y por ahí cobraba $5 o $10 en una clase y que después quizás me lo iba a tomar en unas cervezas y se acababa ese dinero, pero ahí descubrí que me gustaba enseñar. Y cuando llegó ese punto dije, oye, quiero ser docente y universitario, pero no tenía ni la experiencia, no tenía ni el conocimiento, ni la comunicación, ni las habilidades para ser un profesor. Y luego me di cuenta, ok, vamos a juntar un poco esa visión. Quiero ser docente, pero necesito experiencia, necesito habilidades y necesito conocimiento. Y empecé a trabajar en mí como persona. Y a ustedes les invito a trabajar en sí como personas para lograr sus propios objetivos. ¿Qué pasó? Decidí en ese momento estudiar una maestría. Esta maestría me daba ya el aval profesional para poder enseñar. Y luego valerse de contactos para generar oportunidades. Y ahí es donde converge, como decía Séneca, la preparación con la oportunidad y ¡pum! Pude ser por fin docente, quizás no universitario, sino previo. Y luego llegó la universidad y luego llegó a ser docente de posgrado y hoy, tras trabajar paso a paso y escupirme como persona, logré ser docente en varias entidades nacionales e internacionales. ¿Y qué quiero hacer? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque quiero invitarles a darles cuenta, a que se den cuenta de que una vez que definen dónde quieren estar, definen un propósito como yo, como profesor, de ayudar de verdad a las personas a aprender, a comprender incluso lo más complicado, y si trabajan en sí, pueden lograr ese objetivo fundamental. Y el siguiente hito o parte o vertical que yo quería que veamos es que tienes que trabajar con lo que tienes, 80-20. Es decir, hay una ley que muchos de ustedes la van a escuchado que es la ley de Pareto. ¿Qué quiere decir esta ley que es muy interesante? Es que tú tienes un cierto horario de vida, de trabajo, normalmente tienes que dormir, muchos estudios dicen entre 8 horas, otros que trabajamos un poco más decimos 6, está bien. Entonces tienes pocas horas del día entre las 24 horas que tú le restas de entre 18 y 16 horas para poder destacar y salir de ese 80% que hablábamos al inicio. Y en este punto es súper importante comprender que si no trabajas en las cosas que realmente agregan valor y generan impacto, simplemente vas a estar estancado y vas a dar pasos muy cortos hacia esa visión y ese objetivo planteado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tú tienes que establecer un mecanismo, una forma, una manera, una fórmula para que tú puedas priorizar tus actividades, priorizar tus tiempos, priorizar el hecho de cómo tú estás agregando cada una de tus actividades y tareas en el día a día, y así tú podrás definir un proceso claro que tienes que repetirlo y diseñarlo, generar tu propio sistema, para así saber qué acciones, tareas tienes que tomar, cuáles puedes delegar y cuáles puedes contratar. Una vez que logras generar ese sistema y ese sistema empieza a funcionar, empiezas a darte cuenta que al centrarte en las cosas realmente importantes, tú logras dar pasos mucho más largos, mucho más enfocados hacia donde debes de estar. Y aquí quiero darles otra herramienta que traje hacia ustedes,
que básicamente hay un libro que se llama La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Y aquí hay una cita que a mí me impactó bastante que quiero dejarles a ustedes, que ser ocupado es más que una forma de pereza. Es un pensamiento perezoso y una acción indiscriminada. ¿Y por qué les traigo esto? Es que si es que tú estás realmente ocupado todo el tiempo es porque no te has ocupado en diseñar un sistema funcional para lograr organizar tus actividades del día a día y acercarte a ese gran objetivo. ¿Qué quiero citarles aquí a ustedes? Aprendan a gestionar su día a día trabajando en acciones que realmente generen impacto y les lleven a ese objetivo, partiendo de todo lo que ustedes están trabajando como personas para cumplir ese objetivo. Aquí en la sociedad, yo quiero dejarles un último cierre a todos ustedes para agregarles muchísimo valor profesional y más que nada enfocarnos y invitarles a seguir estando dentro de este círculo. Y la sociedad busca que crezcamos juntos, que aprendamos unos de otros, que podamos ponernos del hombro entre profesionales, entre colegas o personas que simplemente quieren salir de esa media, ¿sí? Aquí en la sociedad, lo que nosotros buscamos es crear formas, maneras y medios de poder compartir conocimiento juntos. Todos aquellos que formen parte de este círculo van a agregarle valor de su conocimiento y sus experiencias y a partir de ello generar desarrollo en cada uno de ustedes en todas sus verticales de su vida. Es súper importante que todos vayamos definiendo ese norte, esa visión y ese propósito personal y también detenernos a pensar qué tengo que trabajar en mí para lograr ese cumplimiento de objetivos estratégicos planteados por cada uno de ustedes. Cada uno tiene sus propios sueños. Ahora, planteen su visión, entendiendo el cómo están, definan su propósito, trabajen en ustedes y trabajen con los recursos que tengan para lograr ese objetivo. Nos vemos en el próximo episodio de La Sociedad.